Se filtra el ADN y Julia Janeiro rompe su silencio. ¿Qué escondía realmente Jesulín? La verdad que Julia Janeiro nunca quiso escuchar. En un giro que nadie habría imaginado, la vida de Julia Janeiro se quebró en 1000 pedazos. A veces la verdad no llega como una luz, sino como una tormenta silenciosa que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y así fue. Según contaron fuentes muy próximas a su familia, un análisis de ADN reciente confirmó lo impensable: Jesulín no era quien ella creía. Esa revelación, tan fría como el papel que la contenía, cayó justo cuando Julia intentaba reconstruir su vida tras años de rumores, de comentarios en los platós, de titulares que la perseguían sin piedad. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, confesó una amiga de toda la vida, con voz temblorosa, pidiendo que no se revelara su nombre. Porque la verdad, cuando duele, también se calla. Durante años, Julia había vivido convencida de que su historia con Jesulín era sólida, que las habladurías eran simples invenciones de un mundo mediático cruel y hambriento de escándalos. Pero aquel papel, con cifras y códigos genéticos, le robó en segundos la inocencia emocional que aún conservaba. La noticia la dejó paralizada. En público, Julia mantuvo la compostura, la mirada serena, el gesto elegante que siempre la caracterizó. Pero en privado, las lágrimas eran su único refugio. Dicen quienes la conocen que pasaba las noches en vela, hablando sola, buscando respuestas entre los recuerdos. Preguntándose cómo no lo vio venir. ¿Cómo pudo confiar tanto en alguien que, al final, escondía una verdad tan devastadora? En su entorno más íntimo, la sensación era de impotencia. Intentaban animarla, pero cada intento se estrellaba contra un muro de silencio y tristeza. Julia no quería compasión. Solo quería entender. La revelación no solo derrumbó su fe en Jesulín, sino también en su propio juicio, en su capacidad de distinguir el amor verdadero de la apariencia. Esa duda, la más cruel de todas, empezó a acompañarla día y noche. Los medios, siempre al acecho, no tardaron en hacer de la historia un espectáculo. Algunos hablaban de un inminente enfrentamiento público. Otros, más prudentes, decían que Julia preferiría el silencio, la reflexión, antes que el ruido. Pero la verdad, aunque amarga, no espera.
Se impone. Y el nombre de Julia Janeiro comenzó a ocupar de nuevo los titulares, esta vez no por un rumor, sino por una certeza genética que nadie podía discutir. Un análisis de ADN filtrado a la prensa confirmó lo que muchos sospechaban y nadie se atrevía a decir: Jesulín no era quien ella pensaba. Aquel resultado no solo ponía en duda la relación, sino todo un pasado compartido. Los gestos, las sonrisas, las promesas, de pronto parecían ecos vacíos de una mentira cuidadosamente construida. Durante meses, Julia había negado toda sospecha. Decía que los medios exageraban, que el amor podía más que los rumores. Y lo creía. Porque cuando uno ama, la fe se vuelve ciega. Pero aquel papel no dejaba margen para la esperanza. Los resultados eran irrefutables. Y cuando los vio, Julia no pudo pronunciar palabra. Se quedó inmóvil, en silencio, con la mirada perdida. Lloró durante horas, contaba un amigo que estuvo con ella ese día. Era como ver romperse un alma. Desde entonces, su casa se volvió un refugio oscuro. Las cortinas siempre corridas, la luz tenue, el tiempo detenido. Evitaba llamadas, mensajes, visitas. Solo se escuchaba el tic-tac de los relojes y, de vez en cuando, su respiración entrecortada. Julia pasaba las horas revisando fotos antiguas, cartas, mensajes. Buscaba alguna pista, una señal que le hubiera advertido de la traición. Pero no encontraba nada. Todo parecía tan real entonces. Es como si hubiera vivido una mentira toda mi vida, repetía entre lágrimas. Sus amigos aseguran que nunca la habían visto tan frágil. Algunos decían que estaba atrapada en un limbo, entre la necesidad de aceptar la verdad y el deseo de seguir creyendo en la ilusión que le había dado sentido a su vida. Mientras tanto, la filtración del análisis provocó un huracán mediático. Las tertulias se llenaron de opiniones, hipótesis, juicios. Todos hablaban de Julia. Todos opinaban, pero nadie sabía realmente cómo se sentía ella. Pese a la presión, Julia optó por el silencio.
No quería convertir su dolor en espectáculo. Necesita tiempo para asimilarlo, explicaba un familiar. Tiempo para encontrarse consigo misma. En las redes sociales, la historia se convirtió en tendencia. Algunos la defendían con cariño y comprensión. Otros, crueles, la juzgaban. Pero Julia, aunque herida, comenzó poco a poco a reconstruirse. Pequeños gestos, pequeños pasos. Volver a caminar, volver a respirar sin ese nudo en el pecho. Julia no va a dejar que la verdad la destruya, dijo uno de sus amigos más cercanos. Y era cierto. En medio del dolor, algo dentro de ella despertaba. Una fuerza nueva, silenciosa, casi espiritual. Lo más duro, quizás, no fue descubrir la mentira de Jesulín, sino darse cuenta de que había personas, cercanas, que sabían y callaron. Esa traición en silencio dolía tanto o más que la del propio Jesulín. Julia empezó entonces a cuestionarlo todo. Las amistades, la confianza, incluso su propia percepción del amor. Era como volver a aprender a caminar, pero sobre cristales. Los expertos en medios y sociedad comenzaron a debatir sobre el caso. Algunos decían que representaba los peligros de la exposición pública. Otros, que mostraba el precio de vivir bajo los focos, donde la verdad y el rumor se mezclan hasta confundirse. Pero, más allá del escándalo, lo que vivía Julia era algo profundamente humano. Una herida que solo el tiempo podía curar. Y, poco a poco, el tiempo empezó a hacer su trabajo. Sus amigos cuentan que Julia ha vuelto a salir a pasear, a leer, a mirar el mar. Pequeñas cosas que antes pasaban inadvertidas, ahora le daban calma. El dolor no se fue, pero aprendió a respirarlo. En uno de esos paseos, una vecina la vio y dijo que parecía distinta, más serena, con otra luz en los ojos. Quizás era la luz que deja la verdad cuando, al fin, uno decide aceptarla. Aún guarda silencio sobre Jesulín. Ni una palabra, ni una declaración. Solo elocuente silencio. Un silencio que, dicen, vale más que 1000 titulares.
A solas, Julia escribe. Un diario donde vuelca sus pensamientos, sus recuerdos, sus miedos. Dicen que escribir le ayuda a poner orden en el caos. Cada palabra es un paso hacia la libertad. Y aunque no lo diga, se nota que ha cambiado. Ya no busca culpables, ni explicaciones imposibles. Solo quiere paz. Una paz ganada con lágrimas, pero paz al fin. La vida de Julia Janeiro es hoy una historia de supervivencia. Un testimonio de que la verdad, por devastadora que sea, también puede ser una forma de renacer. Porque hay verdades que matan ilusiones, sí. Pero también hay verdades que limpian el alma. Y eso es lo que está haciendo Julia. Limpiar su alma, paso a paso, sin rencor, sin ruido. A veces se la ve mirando el horizonte, como quien conversa con el pasado. Y aunque sus ojos aún guardan melancolía, también reflejan algo nuevo, esperanza. Su historia, contada entre susurros, se ha convertido en un espejo para muchos. Un recordatorio de que nadie está libre de la traición, pero todos podemos levantarnos después. Porque la vida, incluso con sus golpes, siempre ofrece una segunda oportunidad. Y así, entre recuerdos, lágrimas y silencios, Julia sigue caminando. Sin prisa, sin disfraz. Con el alma desnuda.